Desde que aparecen los primeros síntomas, los pacientes con una enfermedad neuromuscular tardan de media 3 años en obtener un diagnóstico. Hoy nos acompaña un especialista, el doctor Gerardo Gutiérrez, para explicarnos en qué consiste este proceso y para conocer qué enfermedades neuromusculares son las más prevalentes. En unos instantes. Pues muy buenos días, es cierto, está aquí con nosotros en el estudio el doctor, concretamente Gerardo Gutiérrez, como acaban de oír. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, doctor. él es neurólogo, es la disciplina médica que practica, trabaja en la unidad neuromuscular del Hospital Infanta Sofía de Madrid, bueno, que está muy cerca de nuestros estudios aquí centrales en San Sebastián de los Reyes. Es una suerte que tenemos, yo creo que hay 500 metros de distancia o algo por el estilo, se puede ir andando, incluso a tomar café a la cafetería de este hospital, no a otra cosa, no nos conviene ir a otra cosa. Bueno, cuénteme, enfermedades neuromusculares, ¿cómo las definiríamos? Porque neuromuscular, ¿no? Parece que es sistema nervioso y acción sobre el músculo. Es un conjunto de patologías. ¿Cómo podríamos definir en el conjunto, en qué son similares todas ellas? Muy bien. Las enfermedades neuromusculares son un conjunto de enfermedades que afectan al sistema neuromuscular o sistema nervioso periférico, que es el encargado de llevar información desde el sistema nervioso a los músculos. Fundamentalmente, lo que hacen es mover los músculos del cuerpo y lo que suelen compartir todas ellas es que cuando se afecta el sistema nervioso periférico hay debilidad. Los pacientes tienen debilidad, dificultad para mover sus músculos y para hacer determinadas tareas. ¿La más grave cuál sería y la más leve? Pues posiblemente la enfermedad más grave es la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA. Y la más leve, pues yo creo que a todos se nos ha dormido alguna vez una mano cuando estamos dormidos o cuando estamos en el baño un pie. Eso es también una enfermedad neuromuscular muy leve, una afectación de un nervio que nos produce una sensación transitoria. La más grave, desde luego, es la ELA. ¿Hay tóxicos que pueden producir alteraciones neuromusculares? Pues sí, en efecto, hay muchos tóxicos que pueden producir enfermedades neuromusculares, fundamentalmente ejerciendo su efecto tóxico sobre el nervio. Unos de los más frecuentes son los que tienen que ver con la quimioterapia. Si hay algún paciente que ha sido tratado de su cáncer con quimioterapia, hay muchos agentes de quimioterapia que son capaces de producir un efecto sobre el cáncer muy eficaz, pero que tienen como efecto secundario, como víctima colateral, al nervio. Y los pacientes quedan con síntomas de hormigueos, de alteración de la sensibilidad, incluso a veces también con debilidad. Claro. Pues hablaremos de ese conjunto de patologías, hablaremos de esas cuestiones. Me parece muy interesante el tema de los tóxicos porque abarca más número de personas que pueden tener procesos que los propios que tienen enfermedades neuromusculares, que son alrededor de 60.000 en España, pero que si abarcamos todos los que están en tratamientos oncológicos, eso engrandece muchísimo la patología. Bueno, nosotros siempre les presentamos a ustedes el proceso y vamos a darle una información que hemos preparado, un informe muy concreto, muy sencillo y ciertamente claro. Después les voy a dar una gran sorpresa. Las enfermedades neuromusculares son un conjunto de más de 150 enfermedades neurológicas de naturaleza progresiva y origen genético en la mayoría de los casos. La característica más habitual es la pérdida de fuerza muscular. La esclerosis lateral amiotrófica o ELA, la miastenia y las distrofias musculares son las más prevalentes. Muchas de estas patologías son graves, discapacitantes e impactan en la vida personal, familiar y social de quienes las padecen. Además, más de la mitad de los afectados presenta una gran dependencia y en ocasiones limitan la esperanza de vida. Aunque su aparición puede producirse a cualquier edad, más del 50% de las enfermedades neuromusculares debutan en la infancia. Para su diagnóstico y tratamiento se requiere una alta especialización y un manejo multidisciplinar. Por eso las unidades especializadas son los lugares más adecuados para el seguimiento de estos pacientes. Muy bien, nosotros tenemos, doctor Gutiérrez, la costumbre de dar unas noticias que suelen ser atemporales en el ámbito de la salud, porque para eso están las noticias, los informativos de cada una de nuestras cadenas. Pero aquí damos noticias en relación con la salud. Ana Villalta, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Me permites que voy a empezar las noticias hoy con una que les traigo? Porque claro, uno se encuentra siempre con personas que son muy activas, que se dedican al trabajo de la inmediatez del momento, lo que queremos saber referidas al tiempo. Pero el tiempo y la salud tienen una extraordinaria relación.
Hay incluso muchos escritos de enfermedades reumáticas e incluso la Sociedad Española de Reumatología ha puesto acento en demostrar que esos cambios no son específicamente generadores de patología, pero sí que influyen en los procesos reumáticos. Incluso una universidad, como tengo aquí, un hospital, Hospital del Mar, hablaban del viento cálido de poniente, que es algo que ocurre, por ejemplo, en la isla de Menorca, y que da lugar a trastornos de distinto tipo desde el punto de vista psicológico. Incluso, a mí no me gusta utilizar esa palabra maléfica que lleva a las conductas autopunitivas que pueden tener algunos. No la voy a decir tampoco aquí porque no me gusta hablar de ese tipo de expresiones, pero tenemos, como en la hipertensión, porque la hipertensión no da síntomas, la hipertensión es un enemigo silencioso. Aquí tenemos un amigo que ha escrito un libro que es La influencia silenciosa. Roberto Brasero. Doctor, muy bien, muy bien. Pues muchas gracias por acogerme aquí en este espacio. Buenos días. Has tenido que venir antes hoy. Bueno, no pasa nada, bien a gusto estoy. Dice, ¿cómo el clima ha condicionado la historia? ¿Cómo? Pues con esa influencia que tú atribuyas a la hipertensión en el caso de la salud, y efectivamente la analogía está muy bien porque el clima, sin darnos cuenta quizá, ha tenido también una influencia en algunos episodios, algunos capítulos de la historia, que bueno, igual también se hubieran producido con unas condiciones climáticas distintas, pero al tener esas, al suceder con ese escenario tan concreto de unas temperaturas, de unos inviernos más largos o más cortos, de unos periodos de lluvias o de menos, ese clima, ese escenario hizo o tuvo algo que ver en distintas circunstancias de la historia que se produjeron, ¿no? Claro. Y hemos recorrido la historia, nos hemos ido muy atrás también, en la primera parte del libro hablamos de la influencia decisiva, porque desde luego tuvo una influencia decisiva cuando se generó el planeta, por ejemplo, para que apareciera la vida, pero luego últimamente también tiene unas influencias más indirectas que en el caso de nuestro país incluso también se pueden ver al pie de la calle. Está bien. Bueno, vamos a intentar no dejarle que nos lo cuente todo de golpe, porque hay muchas cosas. Él es de Talavera de la Reina, que no es un asunto menor, ¿no? Ser de Talavera de la Reina. ¿Por qué no es asunto menor ser de Talavera de la Reina? Bueno, no es un asunto menor, sino un asunto mayor. Mucha historia, ¿no? Dentro. Sí, no, porque los de Talavera estamos muy contentos de nuestra ciudad y al ser una ciudad que parece ser corriente y no destacar por nada especial, parece ser que no la tengas que destacar, pero sí, nosotros los de Talavera estamos muy contentos de ser talaveranos. Y escribe en un blog personal que se llama Las Historias de Brasero, que ustedes pueden verlas. Si no se agotan con el tiempo, pueden seguir con las historias de Brasero. Él es vicepresidente, tengo entendido, de la Asociación de lo que es la meteorología. Sí, Asociación Meteorológica Española. Cuyo presidente de honor es José Antonio Maldonado, claro. Muchos años hombre del tiempo de Televisión Española, muchos años presidente de la AME y ahora presidente de honor. Pero bueno, es una asociación que engloba muchos sabios. Yo me gusta ir allí a aprender de ellos. Vicepresidente es un cargo que me ha tocado, pero aprender de ellos, y de ellos he aprendido cosas que incluso se cuentan en ese libro, sobre todo a beber de las fuentes y de las investigaciones de los meteorólogos y climatólogos que hemos tenido en España tan buenos y que también han volcado sus estudios, claro, que ahora aparecen ahí en ese libro. Se ha presentado en estos días el libro, Roberto Brasero, La influencia silenciosa. Hay muchas cosas que hablar, también quiero decir que tiene una antena de oro, eso es un asunto muy interesante, tener una antena de oro de la comunicación y galardones como la Alcazaba, que también le dieron uno, tengo entendido, en alguna ocasión, ¿no? Sí. Es que nosotros estudiamos los programas, vienen especialistas como el doctor Gutiérrez y también sabemos todo de él. Bueno, entonces, cuénteme una pequeña historia. ¿Qué es aquello de los alemanes en Jaén, que está en el libro? Alemanes en Jaén, sí señor, alemanes en Sierra Morena. Es un capítulo de esa parte, la de la influencia silenciosa del clima. Bueno, y decía yo, aquí hay ejemplos que podemos encontrar en España al pie de la calle, en nuestros pueblos. En pueblos como en Jaén, La Carolina o Carboneros. Son pueblos con historia, y su historia data de hace 250 años, ahora se cumple un aniversario redondo. Cuando se le ocurrió entonces a Carlos III que vinieran los alemanes del centro de Europa a colonizar esos pueblos y se crearon esas ciudades. ¿Por qué venían? Por varios motivos. Bueno, aquí interesaban traerlos para repoblar una zona que estaba despoblada y solo había bandidos y necesitaban que hubiera pueblos para que por ahí transitara la carretera real. Pero a los alemanes les interesaba venir porque en aquel tiempo, en la pequeña edad de frío, las condiciones en el centro de Europa eran mucho más frías, aparte de las guerras que estaban sufriendo. Es decir, si ahora las migraciones suelen ser de sur a norte, en aquella época, hace 250 años, no era difícil que 6.000 colonos alemanes salieran de sus países para buscarse la vida en España.
Está bien. Bueno, y una ahora, más. Y ahora ha quedado, doctor, recuerdos ahí. O sea, te vas por Jaén. No, y apellidos. Y apellidos. La pastelería Aufinger. No, y los Dorch. Los Dorch. Sí, sí. Kaiser escrito con C y además con acento de Jaén y yo he de por esa conocido zona. alguno, pero y son altos y rubios, pero no. Son de y sus hasta pasados. vinieron muchas mujeres, porque a veces son los segundos apellidos. Sí. Es muy curioso, porque siempre que se coloniza, la colonización se acaba y solo llegan los hombres, claro. Pero en este caso sí ha quedado ese recuerdo. ¿Y cómo se llama eso del reino de los pastores? ¿Qué es eso del reino de los pastores? El reino de los pastores también influyó y es otro de los elementos que nos podemos encontrar. Cuando salga, doctor, usted ahí con la bicicleta los domingos que le gusta, pues por las cañadas reales de nuestro país, y las cañadas reales también tienen algo que ver con el clima que teníamos en aquella época. Si hemos hablado de un periodo muy frío en Centro Europa, sobre todo la pequeña edad de hielo, así ha sido conocida, siglos XVI, XVII, bueno, pues previamente tuvimos un periodo mucho más cálido y ese periodo más cálido propiciaba aquí también en España buenas cosechas y esas cosechas aseguraban ingresos para los agricultores, pero entonces los ganaderos protestaron y los ganaderos que tenían las cabañas de la oveja merina en España tenían mucho poder, tanto que les dieron los privilegios de atravesar por las cañadas reales para que el ganado fuera de los pastos de verano a los pastos de invierno, porque se lo tenían asegurado. Y ahí fue otro rey, Alfonso X el Sabio, el que también estaba detrás de aquella influencia. Entonces influían mucho los reyes. Eso es tener una influencia mucho más directa. Bueno, entonces yo digo, Roberto Bracero, usted dice... La influencia silenciosa. ¿Y también? Cómo el clima ha condicionado la historia. Bueno, ya saben, de la inmediatez de la meteorología diaria a la profundidad de la historia. Muchas gracias. Compañero. La salud y el tiempo siempre son temas de conversación muy recurrentes en España. Y la amistad siempre. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Ana Villalta, ¿qué pasa con las noticias de la actualidad? Pues después de hablarles de la relación entre la salud y el tiempo, ahora les hablamos de las enfermedades de transmisión sexual, porque las cifras revelan que han aumentado. Y lo más llamativo es que normalmente son hombres jóvenes y todos tienen entre 25 y 35 años. En menos de 10 años, los casos de gonorrea han crecido un 153% en España, los infectados por sífilis otro 45%. Este aumento en las infecciones de transmisión sexual se está viendo en todos los países. Unas infecciones que contraen más los jóvenes. Que habrá más aparte del SIDA, pero yo no tengo si hay otras cosas o no, entonces no nos informan. Parece que el SIDA y todo eso es algo del siglo pasado. Ginecólogos y sexólogos coinciden en que, aunque el preservativo es el único método que las previene, los jóvenes no lo utilizan o lo hacen mal. Yo creo que la gente no es consciente. Tomas las precauciones, pero muchas veces se nos olvida porque como no tenemos, a lo mejor no tenemos casos cercanos. Muchos aseguran que sí toman precauciones, aunque lo hacen para evitar embarazos. Se han hecho campañas muy buenas y muy potentes respecto a la prevención de embarazos no deseados y la prevención del VIH, pero es verdad que se dejan fuera el resto de infecciones. Los especialistas insisten en que es preciso utilizar varios métodos anticonceptivos. El preservativo para estar protegido de las enfermedades de transmisión sexual y, por otro lado, uno de los más efectivos de la tabla para estar protegido de los embarazos. Estas medidas y una información adecuada son claves para que las infecciones de transmisión sexual no sigan aumentando. Y pasamos a otra noticia de actualidad, como son los servicios médicos que se ofrecen en Internet. Ahora hay una novedosa plataforma que se llama Salud.net, que puede resolver sus dudas a través de un chat o videoconferencia. Buscar una consulta cercana o una prueba diagnóstica, resolver dudas médicas sin moverse de casa o consultar con profesionales médicos en un chat o en consulta virtual. Es la revolución propuesta por este portal de salud, cuyo objetivo es poner en contacto a médicos y pacientes de toda España mediante una tecnología única en el mundo. El papel de Salud.net es ofrecer a cualquier paciente o cualquier usuario la posibilidad de comprar un servicio médico en cualquier médico privado de España a un precio, y esto es lo más importante, a un precio democrático. Es decir, al final lo que la plataforma permite es que el médico publique una serie de servicios, que ponga un precio asequible y por otro lado el paciente pueda comprar ese servicio médico en cualquier lugar de España. Y es el paciente quien literalmente tiene al médico en sus manos. Mediante esta aplicación móvil, mantener una videoconsulta ya es una realidad. La cita online es el primer proceso para ir al médico. Pero ahora, por ejemplo, acabamos de lanzar algo bastante más potente, que es la posibilidad de, si yo no puedo ir al médico hoy porque físicamente no puedo tener una consulta con el médico a través de mi teléfono, a través de una videoconsulta, o puedo mandarle a mi médico un chat para contestarme una duda que yo tengo, ¿no? Todo esto se acerca mucho más a las propuestas que los pacientes o los usuarios del siglo XXI están buscando.
En definitiva, esta tecnología lo que ofrece es una nueva alternativa a los tradicionales seguros médicos privados. Se compra y se paga solo lo que se necesita. Un servicio rápido, económico y complementario en el que quien decide es el paciente y que cuenta ya con un catálogo de más de 35.000 médicos en toda España. Y todos ellos al alcance de su mano con un simple clic. Salud.net, bueno, ya la han visto ustedes, una oferta saludable vía internet. Algo en el que participa también el grupo A3 Media. Bueno, seguimos adelante y ya saben que estamos hablando de los procesos neuromusculares, de enfermedades neuromusculares. Lo hacemos con el doctor Gerardo Gutiérrez. Le invito a que vea un informe sobre miastenia y luego matizamos cuáles son las características de ese. ¿Te parece bien? Muy bien. Vamos con él. La miastenia gravis es la enfermedad neuromuscular más frecuente. Se trata de una patología autoinmune que se caracteriza por la debilidad muscular y que afecta a diferentes grupos de músculos, sobre todo los oculares, faciales y vulvares. Los síntomas más comunes son los que afectan a los ojos, como párpados caídos, visión doble y estrabismo. También puede aparecer de forma generalizada, afectando a los brazos o a las piernas y a los músculos del cuello y el diafragma. Esta patología puede debutar a cualquier edad y tiene una mayor incidencia en mujeres de entre 20 y 40 años, en hombres de entre 50 y 70 y en los últimos tiempos en personas de más de 65 años. Aunque no existe tratamiento curativo, la aparición de nuevos fármacos ha permitido que la mayoría de los afectados lleve una vida normal. Estos tratamientos deben ser individualizados y son fundamentales para que muchos pacientes sobrevivan o logren aumentar su calidad de vida. Bueno, doctor Gutiérrez, en su unidad neuromuscular del Hospital Infanta Sofía habrá visto muchos casos de miastenia gravis, pero en España aparecen 700 nuevos casos cada año. La pregunta es, ¿llegan pronto al hospital? ¿Tarda mucho en llegar? Esa sería la básica, y la segunda que me tiene que contestar es, nuevos tratamientos, ¿en qué posición está? ¿Para qué sirven? Bien. La verdad es que, como con otras enfermedades neuromusculares, la miastenia es una enfermedad que a veces se diagnostica con cierto retraso. Lo ideal es diagnosticarse, claro, cuanto antes, porque cuanto antes se trate al paciente, antes va a encontrarse bien, ¿no? Y además la miastenia es una enfermedad que en ocasiones puede ser muy grave, ¿no?, como su apellido indica. Y con un correcto tratamiento somos capaces de evitar que un paciente llegue a una situación grave. Con respecto a la segunda pregunta, los tratamientos, la verdad es que los últimos 30 años han supuesto una revolución en los tratamientos de las enfermedades neuromusculares, y la miastenia gravis es una enfermedad neuromuscular. Además de los corticoides, que suelen ser la base del tratamiento, disponemos de otros medicamentos que son capaces de controlar la enfermedad de manera muy eficaz y reduciendo mucho los efectos secundarios. De manera que conseguimos que la mayor parte de los pacientes, o por lo menos ese es nuestro objetivo, lleguen a hacer una vida normal, una vida plena, y no tengan ningún tipo de problema con su miastenia. Está bien, está bien. Bueno, miastenia gravis, hay otra miastenia, en general que la llaman minor, ¿no? Sí, es verdad. Algunos pacientes con miastenia solo tienen una afectación de los músculos oculares y lo que tienen son a veces párpados caídos o visión doble. Esto puede ser muy incómodo, incluso incapacitante en determinadas profesiones, pero generalmente nadie se muere de un párpado caído o de una visión doble. Y esto lo diferencia de las miastenias que pueden afectar a otros músculos. No hace falta que explique que si uno tiene debilidad de los músculos que nos ayudan a respirar, pues eso puede ser realmente peligroso, ¿no?, para la vida. O también debilidad para tragar adecuadamente, ¿no? Los músculos que nos ayudan a tragar, los músculos de la deglución, si se ven afectados, hace que los pacientes puedan atragantarse, pueden aspirar, es decir, puede pasar contenido alimenticio a los pulmones, y estos pacientes además no tienen fuerza para toser. Eso puede ser verdaderamente grave. Está bien. Bueno, Ana Villalta preparó un informe sobre la ELA, la enfermedad la esclerosis lateral amiotrófica, que usted ha dicho que era la grave, ¿no?, diríamos, de este conjunto de patologías. Y este fue el informe que realizó y vamos a situarnos en esta patología. Cerca de 4.000 personas padecen esclerosis lateral amiotrófica en España, una patología neuromuscular que ataca las neuronas que controlan los músculos voluntarios y que avanza hasta la parálisis. Más conocida como ELA, la enfermedad atrofia progresivamente todos los músculos excepto el corazón, los órganos de los sentidos, los esfínteres, la función sexual y además no afecta la capacidad intelectual. Se diagnostica habitualmente entre los 40 y 70 años y es más frecuente en varones, y aunque los síntomas varían según cada caso,
Los más habituales son la debilidad en las extremidades, cambios en el habla, dificultad para tragar y una anormal pérdida de masa o de peso. En la actualidad se desconoce su causa, aunque existe un tipo de ELA familiar o genético que aparece en el 5% de los casos. Además, el ELA no tiene cura conocida. Por eso es imprescindible fomentar la investigación y los ensayos clínicos para buscar un tratamiento efectivo para la enfermedad. Bueno, no me gustaría que ninguno de nosotros tuviera esta patología, pero los que la tienen mantienen una ilusión, una gran ilusión con la investigación. ¿Qué haría falta? O sea, ¿cuánto hace falta para que encontremos algo que solucione este problema? Bueno, la verdad es que la ELA es una enfermedad terrible, sin duda. Es una enfermedad que acarrea mucho sufrimiento, no solamente a los pacientes, sino a los familiares y a todo el entorno de quien la sufre. Lo que hace falta es investigar más. Sigue siendo una enfermedad de la que sabemos muy poco y como es una enfermedad que es relativamente poco frecuente, a pesar del sufrimiento que ocasiona, pues es una enfermedad que no interesa demasiado investigar porque no hay muchos candidatos, ¿no? Lo que hace falta es investigar. La verdad es que en los últimos años tenemos algún tratamiento que lleva casi 20 años disponible y quizá lo más importante es que se han desarrollado unidades multidisciplinares de tratamiento de la ELA que han conseguido mejorar mucho la atención, ¿no? La calidad de la atención a estos pacientes en todos los aspectos, no solamente la parte neurológica, sino la respiratoria, la nutricional, la psicológica también. Y hace falta investigar, hace falta mayor concienciación por parte de las autoridades, hace falta posiblemente que las administraciones ayuden a los pacientes y a los familiares, por ejemplo, a poder tener pues bajas o excedencias para poder cuidar de sus familiares enfermos. Y no me gustaría que no hubiera un poco de esperanza. Hay muchos fármacos que se están investigando y algunos que estarán próximamente disponibles. Hay un nuevo fármaco con el que tenemos mucha esperanza y mucha ilusión, que está ahora mismo en discusión con las agencias sanitarias europeas para ser comercializado y esperemos que muy pronto pueda estar disponible para nuestros pacientes. ¿Cómo actúa? Brevemente, por favor. Pues la verdad es que no se sabe exactamente cómo actúa. Esto pasa con muchos medicamentos que utilizamos en las enfermedades neurológicas. Sabemos más o menos dónde actúa, pero no sabemos realmente cómo ejerce su efecto beneficioso sobre la ELA. El sistema nervioso sigue siendo un gran desconocido. Es el sistema más complejo, más fascinante en mi opinión también, pero también es el más complicado de estudiar y de entender. Y lo curioso es que muchos medicamentos sabemos que funcionan, pero no sabemos muy bien cómo lo hacen. Está bien. Bueno, lo que es fundamental, y eso sí lo podemos hacer, es que tengamos un diagnóstico precoz lo antes posible. Usted sabe que Javier Saz estuvo con usted, intentó ver qué hacen ustedes para llegar al diagnóstico correcto de la patología. Estuvo en el Hospital Infanta Sofía, no tardó mucho en llegar ni en volver, porque está aquí al lado. Así que veamos este informe. Bueno, pues buenos días. Soy el doctor Gutiérrez, neurólogo de la unidad neuromuscular, y me gustaría que me contara cuándo ha empezado a encontrarse mal. Pues esto empezó, yo siempre he sido una niña me caía mucho, era muy torpe, pero nunca sabían nada. Siempre me decían pues, que era algo como de hepatitis o algo porque tenía unos valores altos de la CPK. Y luego, ya cuando fui al especialista, bueno, para ver lo que me pasaba, con 17 años ya al pasar a la universidad, 18, y ahí empecé a estar mal, me caía, tenía mucha debilidad muscular y bueno, pues no sabemos lo que puede ser. O sea que la debilidad es fundamentalmente de las piernas, ¿o hay algunas otras partes en las que haya debilidad? También de los brazos, de piernas y brazos. Bueno, pues me gustaría hacerte una exploración para ver mejor qué músculos tienes afectados y poder averiguar qué es lo que te ocurre. Vale. ¿De acuerdo? Cierra fuerte los ojos, fuerte, 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 que no puedo abrirlos. Muy bien, enséñame los dientes. Saca la lengua. Perfecto. Tócate el pecho con la barbilla. Fuerte, 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 fuerte. Lo más importante para distinguir una enfermedad de otra es hacer una buena historia clínica, preguntando al paciente por cuándo empezó a notar sus síntomas, preguntando, esto es muy importante, por si hay antecedentes en la familia, puesto que muchas de las enfermedades neuromusculares son enfermedades genéticas y hay otros miembros de la familia que han padecido la enfermedad, eso nos ayuda mucho. Y luego es esencial la exploración clínica. Es fundamental
ver qué síntomas tiene el paciente, qué signos tiene, dónde fallan los músculos, qué músculos fallan, si hay, por ejemplo, pérdida de reflejos, si hay alteración de la sensibilidad. Es fundamental hacer un diagnóstico para un paciente porque, sobre todo, primero el paciente tiene derecho a saber qué es lo que le ocurre. Después, hay algunos tratamientos que podemos ofrecer al paciente y si no tenemos un diagnóstico es muy difícil ofrecer un tratamiento adecuado. Y luego hay una cosa muy importante de las enfermedades genéticas y es que podemos transmitirlas a nuestra descendencia. Y cuando sabemos qué tipo de enfermedad es, podemos asegurar al paciente cómo va a ser su descendencia y ayudarle a que tenga los hijos como el paciente desee. Ese aspecto de la consulta de enfermedades neuromusculares es muy importante. Matizaciones que usted ha hecho, pero ¿alguna más? ¿Alguna precisión? Sí, hay una cosa que me gustaría decir, es una cosa que ocurre con cierta frecuencia, una pequeña confusión. Hay unas proteínas, las transaminasas, que yo creo que todo el mundo conoce, que cuando uno tiene las transaminasas altas siempre piensa en que puede tener un problema del hígado, y es verdad que son unas proteínas que están en el hígado, pero son proteínas que a veces también están en el músculo. Y a veces una elevación de transaminasas es signo de que hay un problema en el músculo. Y hay que pedir alguna otra prueba más, como la CPK, que es otra proteína que suele estar en el músculo, y si también está elevada, pues el problema está probablemente en el músculo. Tengo muchos pacientes que han tardado en llegar al neurólogo, pero llevaban muchos años con un problema hepático que no quedaba claro, y han estado visitando muchas veces a un especialista en digestivo hasta que han llegado al neurólogo, ¿no? Pensando en... Bueno, las transaminasas suben después de un infarto, pueden subir, de miocardio, es músculo también, es otro tipo de músculo. Pueden subir también en los casos de patología hepática también y, como usted dice, en el músculo. Pero deben ser incluso distintas transaminasas. Pues posiblemente, pero en los análisis no se distinguen. No se distinguen, no se distinguen. Bueno, son cuestiones que a lo mejor hemos inventado algo ahora diciendo estas cosas, pero bueno. Pero el elemento diagnóstico más importante es una pequeña tecnología, una prueba que ustedes hacen, que llamamos electromiograma. ¿Hay alguna dificultad con los pacientes para un electromiograma? ¿Es una prueba sencilla? Bueno, es una prueba que requiere conocimientos, por supuesto, pero se hace con un electromiógrafo, que es un dispositivo que está prácticamente en todos los hospitales españoles. Y en manos de una persona que sepa manejarla y sobre todo si sabe de enfermedades neuromusculares, puede aportar muchísima información y muy relevante. Está bien, bueno, vamos a ver el reportaje que nosotros hicimos en esta forma de actuar ustedes cuando tienen que hacer esta prueba, el electromiograma. Bueno, vamos a hacer un electromiograma. El electromiograma es una extensión de la exploración neurológica que nos permite estudiar el funcionamiento del sistema nervioso periférico, es decir, de los nervios y de los músculos. Vamos a hacer dos cosas diferentes. Uno es lo que llamamos los estudios de conducción o electroneurograma, que son unos calambres que vamos a dar sobre tus nervios para ver cómo transmiten la información, que es lo que hacen normalmente. Después vamos a hacer un electromiograma de aguja con el que vamos a ver cómo funciona el músculo. Para eso utilizamos una aguja muy finita en el que vamos a pinchar uno de tus músculos débiles y para ver cómo funciona. De esa manera vamos a saber dónde está el problema. Si el problema está en el nervio, está en el músculo, está en la unión entre el nervio o el músculo o si está en algún otro sitio. El electromiograma fundamentalmente sirve para localizar cuál es la parte del sistema nervioso periférico que no funciona bien. Vas a notar un pequeño calambre. ¿Bien? Sí. Tenemos que medir la longitud del nervio para poder calcular la velocidad, que es una cosa importante para distinguir unas enfermedades de otras. En este caso, el funcionamiento de este nervio es completamente normal. Bueno, aquí podemos ver y oír cómo funciona este músculo. Menos fuerza. Un poquito más. Muy bien. Perfecto. Y este electromiograma es típico de una afectación del músculo, es decir, de una miopatía. El músculo puede fallar porque no le llega bien la información, es decir, porque hay un problema en el nervio, porque hay un problema en la unión entre el nervio y el músculo, o porque hay un problema en el propio músculo. Viendo cómo funciona el músculo desde dentro, podemos decir a qué nivel, a qué altura está el problema.
En este electromiograma lo que vemos es un patrón típico de una miopatía, es decir, de una enfermedad muscular. Y esto nos permite decir a la paciente que muy probablemente el problema está en el músculo, es decir, que tiene una miopatía y no otra enfermedad. Está bien, está bien. No habrá mucha gente que sepa interpretar los electromiogramas, ¿no? ¿Cuántas unidades hay como la suya en España aproximadamente? Pues unidades de neuromuscular, consultas de enfermedades neuromusculares, habrá más o menos unas 50 en España. Luego hay otras unidades que son unidades de referencia, en las que además de existir una neurología asistencial también se hace investigación, y ahí hay menos, una media docena. Dígame una cosa, ¿por qué la miastenia, que hemos citado como una de las patologías más graves, ¿no? ¿Por qué la miastenia debuta antes en mujeres jóvenes y mucho más tarde en hombres, ¿no? Según los datos nuestros que manejamos, estamos hablando de entre 20 y 40 años en las mujeres y entre 50 y 70 en los hombres. ¿Por qué? Pues es una pregunta excelente, pero no tenemos una respuesta tan buena. La verdad es que esto es algo que vemos en muchas enfermedades autoinmunes. Algo ocurre, no sabemos exactamente qué es, en las mujeres en esas edades, que favorece que haya muchos fallos en el reconocimiento de lo que es propio y de lo que es ajeno, que es lo que tiene que hacer el sistema inmunitario, ¿no? Defendernos de lo que no es nuestro y defender lo nuestro. Y es una edad en la que muchas enfermedades autoinmunes de cualquier tipo de órgano y tejido, de piel, enfermedades reumatológicas, aparecen. Y curiosamente, en los varones, a partir de los 50, 60 años, cuando estamos en lo mejor de la vida, a lo mejor es por eso, empezamos a tener los mismos fallos, ¿no? No se sabe exactamente qué es lo que ocurre, pero digamos que es como la parte en la que el sistema inmunitario es más sensible y puede fallar con más facilidad. Pero claro. ¿Por qué? No lo sé. Posiblemente por razones hormonales, pero no se sabe bien. Muy bien, siempre el misterio femenino en ese sentido, en el sentido biológico, ¿no? Dígame una cosa, bueno, la respuesta siempre se da en las hormonas, cómo influyen, los receptores hormonales, hay millones de posibilidades, ¿no? Pero sería una banalidad pensar que es eso, porque a lo mejor científicamente se demuestra que es cualquier otra cosa, unida a lo mejor a la genética y al cromosoma correspondiente. Podría ser. Podría ser. Dígame, conclusión brevemente, enfermedades neuromusculares. Bien. Las enfermedades neuromusculares son enfermedades muy variadas, que pueden ser graves, y para ser correctamente tratadas necesitan ser correctamente diagnosticadas. Y lo más importante es contactar con un neurólogo experto en enfermedades neuromusculares para poder ser diagnosticado y recibir un tratamiento adecuado. Está bien. Bueno, no le puedo dar recuerdos para los compañeros de su unidad porque está usted solo. Es cierto. Es una unidad en el Hospital Infanta Sofía, está usted solo. Bueno, hay otros neurólogos también. Sí, pero la unidad de neuromuscular la lleva usted solo, ¿no? Entonces, los neurólogos, cada uno se dedica a uno a trastornos del movimiento, imagino, otros a patología como Alzheimer, ¿no? Que son las más frecuentes. Bueno, yo le voy a regalar el libro de nuestro compañero Roberto Brasero. Muchísimas gracias. Para que si algún día llueve mucho, le coja siempre a cubierto. Muy bien. Ahí lo tiene. Perfecto. Roberto Brasero, La influencia silenciosa. Estuvo antes con nosotros, usted le vio y le saludó y dice, no, es muy simpático. Bueno, pues muchas gracias. Aquí tiene la historia del tiempo, pero escrita por uno de nuestros compañeros. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. Un placer. Gripe, catarro, tos o dolor de oídos son las enfermedades frecuentes en la infancia. Hoy nos acompaña un pediatra, el doctor Roy Piñeiro, para hablarnos sobre estos procesos que en la mayoría de los casos no presentan gravedad y sobre cómo se pueden prevenir enfermedades a través de la vacunación. No se lo pierdan. Bueno, pues no nos lo vamos a perder ni siquiera nosotros, que somos los primeros espectadores de un programa y sobre todo el conocimiento que transmiten los expertos. El doctor Roy Piñeiro, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, es jefe asociado de pediatría en el Hospital de Villalba de Madrid. Correcto. Correcto, bien. Piñeiro, un apellido muy gallego, ¿no? Sí, efectivamente, la familia gallega. Está bien. Exactamente. Dígame, yo he leído en algún sitio, me parece que un niño menor de 2 años se considera normal que tenga en un año hasta 12 infecciones. Exactamente, es correcto y además es importante que los padres tengan este conocimiento porque en cuanto llega el invierno es muy normal que tengamos consultas de que los niños tienen muchas infecciones, de si le podemos dar unas vitaminas, de si estará bien de las defensas
Y lo cierto es que, bueno, pues durante estos 2 primeros años de vida, el tener una infección al mes o incluso 2, porque estamos hablando de que 12 infecciones en un año es normal, pues teniendo en cuenta que en verano los niños no suelen enfermar, pues es normal que en los meses de invierno tengan 1 o 2 episodios al mes banales, de tipo gastroenteritis, catarro, y bueno, pues hay que explicar la normalidad de estos eventos y sobre todo que, bueno, lo vamos a comentar supongo más adelante, pero que no es necesario tratarlo y que hay que tener en cuenta que los mocos se cogen en octubre y se sueltan en mayo y poco más se puede hacer contra ellos, ¿no? Pero eso, ¿cómo se lo contamos a los padres? Que están, pues así, sobre todo los primerizos, ¿no? Sí, con esta naturalidad. Últimamente la medicina y yo creo que en particular la pediatría está muy centrada en el síntoma, ¿no? Hay que tratar el síntoma o el signo que aparece con independencia de la enfermedad. Yo creo que quizás es más fácil, entre comillas, quitarse de en medio a unos padres recetando un medicamento que a lo mejor dedicando 5 o 10 minutos a explicar por qué no debemos tratar la tos, cómo debemos tratar la fiebre o por qué no hay nada para los mocos, pero tampoco nos tiene que preocupar, ¿no? Entonces, explicar cuáles son los signos que debemos vigilar en nuestro niño para saber si está bien o está mal. Para eso hace falta tiempo, que es una cosa que en la sociedad actual, pues la verdad es que falta. Claro. Luego, bueno, hubo un especialista, me parece que se llama algo así como Smith, ¿no?, que dijo alrededor de 1980, matizó que había un concepto nuevo que se había implantado por parte de los padres, que es la fiebrefobia, ¿no? Es decir, la fiebre como síntoma de que aquí algo pasa detrás, ¿no? Cuéntenos esa situación, ¿cómo la puede situar usted? ¿En qué coordenadas la sitúa? Pues efectivamente viene de los años 80 y viene, pues lo dice la propia palabra, ¿no?, un miedo excesivo a la fiebre. Y en teoría deberíamos haber mejorado, pero realmente no hemos mejorado nada. Es decir, la fiebrefobia sigue existiendo y yo creo que seguirá existiendo. Y ahí tenemos a los padres consultando en urgencias y en los centros de salud por síndromes febriles de apenas, aunque parezca mentira real, de 15 minutos de evolución, de 30 minutos de evolución. A veces preguntan, ¿y hace cuánto que tiene la fiebre? Pues hemos salido de cine y ha empezado y nos hemos venido, ¿no? Entonces, es cierto que los padres tienen que saber en primer lugar que las enfermedades tienen que desarrollarse y si uno consulta en el médico por un periodo febril de 30 minutos, lo que yo voy a decir es que es un síndrome febril de corta evolución y que no sabemos todavía dónde es, pero, ¿qué es lo que dicen los pediatras? En general, será un virus, que es un clásico, serán los dientes, que es otro clásico. La realidad es que todavía no se ha desarrollado y el consultar tan rápido viene precisamente por esta fiebrefobia. El objetivo es que tenemos que saber que cuando un niño tiene una fiebre elevada, habitualmente lo que se encuentra es mal. Y nuestro objetivo es ese niño que se encuentra mal, que se encuentre bien, no bajar la temperatura. Y esto es fundamental, porque lo habitual es, tiene 39, tiene 40, tiene una fiebre muy alta y no le baja. Nuestro objetivo no es que baje la temperatura. De hecho, hay un grupo de pediatras que estamos intentando cambiar el nombre de antitérmico o antipirético por analgésico, porque el objetivo no es disminuir la fiebre y eso tiene que ir calando poco a poco en la población, que la fiebre no es peligrosa, la fiebre es un mecanismo de defensa que nos ayuda y de hecho lo que hace es que los microorganismos cuando nos infectan, si la temperatura del cuerpo está más elevada, a estos microorganismos les resulta mucho más difícil replicarse que si la temperatura está baja. Si la temperatura está baja, ellos se reproducen más rápido y por tanto la infección tarda más en curar. Por eso, no solamente la fiebre no es mala, sino que es buena. Y por eso nuestro objetivo no es que los niños estén sin fiebre. Esto lo digo todos los días en la urgencia, en el hospital. Llevamos un retraso de 2017 años con esto. Un retraso importante, pero es que hay una cosa más preocupante todavía. Y es que muchos de los que hoy ejercemos la medicina, si nuestros padres fueron fiebrefóbicos en los años 80, nos habrán transmitido esta fiebrefobia. Y los que hoy estamos atendiendo a veces en la urgencia o en el centro de salud, somos los primeros fiebrefóbicos. Y hay pacientes que me han llegado a mí pues con ansiedad por parte de enfermería, de auxiliares o de los propios médicos, porque la fiebre es muy alta y eso es peligroso. Y si eso lo dice un médico ya vamos mal, ¿no? O sea que... Dígame, por hacerme una idea de cómo sé que es un especialista apasionado, que le gusta mucho la pediatría, los niños, tal. ¿Cómo es su trabajo diario? Un día,
¿Cuántos pacientes ve? ¿Cómo distribuye su tiempo? Depende fundamentalmente de si en ese momento estás asignado a la urgencia, a los niños que están hospitalizados, a una consulta externa, que habitualmente las dividimos por especialidades, o por las unidades de neonatos. En general todos los hospitales funcionan de la misma manera. Estamos hablando del Hospital de Villalba de Madrid. Exactamente. Las urgencias se distribuyen también un poco en función de la epidemiología, ¿no? Y también incluso del lugar. No es lo mismo trabajar en verano en Mallorca, por ejemplo, que trabajar en verano en la Sierra de Madrid o en el centro de Madrid. En Mallorca se trabaja mucho en verano, ¿eh? En Mallorca se trabaja una barbaridad allí. Sí, es que la gente se cree, voy a Mallorca y se cree que te vas de... No. De hecho, allí no tienen. La mayoría de los pediatras, cuando llega el verano, estamos más tranquilos porque disminuye mucho las urgencias, los niños no van al colegio, por tanto no se transmiten enfermedades unos a otros, pero en Mallorca... ¿Cuántos niños ve al día? Eso es muy variable. Ha habido guardias en las que a lo mejor he podido ver 50 niños, ha habido guardias en las que a lo mejor menos, 10, 15, una guardia buena de verano, teniendo en cuenta que somos varios pediatras, ¿no? en el servicio. Pero también he trabajado en un centro de salud, que yo creo que es un problema importante porque además hay bastante falta de pediatras. Y el problema es que hay veces que en una tarde de invierno, en un centro de salud, un pediatra puede ver tranquilamente 80 niños, lo que es una auténtica barbaridad, porque eso... ¿Qué es mejor, verlos con padres o sin padres? Siempre hay que verlos con padres y con abuelos. Y además hay que tener muy en cuenta la información que dicen los padres y los abuelos. Hay que dejarles hablar porque hay veces hay pequeños matices que si uno intenta ir demasiado rápido no va a conseguir hacer un diagnóstico adecuado. Entonces, yo creo que el problema de la pediatría en la actualidad es que no hay tiempo, y tiempo es lo que hace falta para hacer diagnósticos correctos. Yo no puedo ver un paciente en 2 minutos, ni le puedo decir a la madre que lo vaya vistiendo mientras pasa al siguiente, porque eso no es medicina, eso es un paripé. Ana Villalta Gallega, la tenemos a la izquierda, ¿qué tal? Que es nuestra compañera. Ella ha preparado un informe sobre lo que son las enfermedades en la infancia, muy genérico, muy bien, pero a eso nos va a introducir para ir matizando cuestiones más particulares. Fenomenal. Con frecuencia los padres tienen ciertas inquietudes y preocupaciones sobre la salud de su hijo. Algunos síntomas son propios y característicos de una enfermedad, mientras que otros signos y señales, como el llanto excesivo, no son tan fiables. El motivo más frecuente de consulta es la fiebre, cuando la temperatura corporal es superior a 37 grados centígrados. Entre los problemas respiratorios están la obstrucción nasal por la mucosidad, muy frecuente en los primeros años de vida, debido principalmente al catarro o resfriado común. Otros problemas pueden ser la tos o la temida otitis, y entre las alteraciones digestivas, las más habituales son los vómitos, el estreñimiento, las diarreas, el dolor abdominal y los cólicos del lactante, que suelen desaparecer hacia el 4º mes, y también son comunes las alteraciones de la piel. Una buena forma de proteger a los niños de las enfermedades es a través de la vacunación, y es que gracias a las vacunas se ha conseguido que enfermedades infecciosas frecuentes en la infancia hoy se consideren un asunto del pasado. Bueno, pues este informe nos da una perspectiva de todo lo que hay en este mundo apasionante del tratamiento de los niños en el ámbito de la pediatría. Estamos con el doctor Roy Piñeiro. Él trabaja como jefe asociado de esta especialidad en el Hospital Quirón Salud de Villalba, aquí en Madrid. Un hospital que nos hizo esperar mucho para su inauguración, pero que ahora ha generado un centro de actividad asistencial muy importante en la zona, ¿no? Porque sí, además correcto. Es una zona de padres jóvenes, ¿no? Pues sí, bueno, hay de todo, pero sí que es cierto que hay una población importante infantil que requería una atención y bueno, ahí estamos para atenderles. Claro. Bueno, nosotros tenemos noticias de actualidad, vamos a ir con ellas. ¿Están bien hoy? ¿Qué tal las noticias? Bien, bien. Hoy les vamos a hablar sobre enfermedades crónicas, porque en la mayoría de los casos es necesario tomar medicación. Y para que los más pequeños con estas patologías no lo pasen tan mal, el Hospital Gregorio Marañón ha creado esta novedosa iniciativa. Hoy comienza la aventura para Gabriel. Estas huellas llevan hasta Cecilia. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Que tiene una misión muy especial para el pequeño. Mira, una bolsa un poquito especial. En esta mochila encontrará un póster. Para que lo pongas en la habitación. Un cuento. Es el diario de Leo para Gabriel. Y lo más importante, este tubo de bambú lleno de piezas magnéticas. Cada día puedes ir formando en la nevera de casa un puzzle. Si Gabriel se toma bien la medicación, habrá completado ese puzzle y podremos adivinar de qué animal se trata. Irene ya ha descubierto 4 de ellos. El delfín, monito, el oso panda. El último, un oso pardo que le ha mandado esta carta. Que has tomado muy bien tu medicación este mes.
estoy muy orgulloso de ti. Pero está deseando que llegue su animal preferido. El elefante. Se trata de un proyecto para que los niños con enfermedades crónicas vean el tratamiento como un juego. Ella viene muy contenta porque siempre sabe que hay una sorpresa. Une más a la familia. 300 pacientes se van a beneficiar de esta iniciativa que convierte la medicación en una aventura diaria. Pasamos a hablarles sobre el ictus. Hace unas semanas estuvo en nuestro programa la doctora de Leciñana para hablar sobre esta enfermedad y estas fueron sus conclusiones. Hay que reconocerlo como enfermedad, hay que saber cuáles son los factores de riesgo para controlarlos y prevenirlos, saber detectar los síntomas para solicitar atención urgente, llamando al 112, y una vez ha ocurrido, saber que el tratamiento es posible y que es posible reducir de forma drástica las secuelas con un tratamiento eficaz que podemos ofrecer en nuestros hospitales públicos españoles, que son de una excelente calidad. Bueno, después de conocer estas noticias, son de trepidante actualidad todas ellas, porque el ictus tiene la connotación de que estamos pendientes de factores de riesgo cardiovasculares en todo momento y que generan este problema cerebrovascular de primera fila, mucho más frecuente incluso en mujeres en muchos casos. Bueno, lo cierto es que nos acompaña, como ustedes saben, el doctor Piñeiro, trabaja como jefe asociado de pediatría, concretamente en el Hospital Quirón Salud de Villalba, en Madrid. Bueno, hay un asunto que es la automedicación, ¿no? En un niño, la automedicación no la hace el propio niño, sino el propio entorno. ¿Qué nos puede decir de esto? Porque a mí la palabra gripe y automedicación deben andar, diríamos, en el mismo automóvil, ¿no? Parece que cabalgan juntas, ¿no? Sí, nosotros sabemos que a veces incluso no recomendamos administrar ningún medicamento a los peques y los padres van a la farmacia, a lo mejor en la misma farmacia es donde le dicen, bueno, pues dele esto, dele lo otro. Bueno, hay una serie de medicamentos que no se pueden conseguir sin receta, otros que se pueden conseguir sin ella, pero todos los pediatras tenemos claro que hoy en día los niños están bastante sobremedicados, precisamente por lo que comentábamos antes de que vamos mucho a quitar el síntoma y a no entender la enfermedad, ¿no? De ahí, por ejemplo, niño con una fiebre de 39,5, que está saltando en casa y que hay que perseguirle con una jeringa para administrarle el antitérmico o el analgésico, ¿eso es necesario? Eso no es necesario. El niño se encuentra bien, por tanto no necesita ningún medicamento para que se encuentre mejor y esa fiebre no tenemos que bajarla. El niño tose, no deja de toser. ¿Tiene sentido que le demos un jarabe antitusígeno con un sabor regular? O un mucolítico, que hay evidencia 1A, que es la mayor evidencia que existe en medicina, de que no sirve para tratar la rinorrea, los mocos, la tos, pues carece de sentido. Es decir, no debemos utilizar esos jarabes y además muchos de ellos no está demostrado que sean efectivos, ¿no? Efectivamente, no vamos a decir marcas comerciales, pero todas están relacionadas con moco, fluido, y lo único que ha demostrado es, por ejemplo, para los cuadros de catarro o para una gripe, es tener una ingesta de líquidos adecuada para mantener una buena hidratación y que ese moco esté lo más fluido posible. Y luego los lavados con sodio salino, es decir, a veces lo comentas y los padres dicen, ¿cuántas veces le puedo hacer los lavados al día? Los lavados con sodio salino es que los niños no se saben sonar los mocos, los muy pequeños. Es decir, que preguntar cuántas veces puedo hacer los lavados tendría tanto sentido como un adulto preguntara cuántas veces puedo sonarme los mocos, por las veces que sean necesarias para que el niño pueda respirar bien. Pero no dar ningún jarabe, ningún medicamento que por un lado no es efectivo, no le va a quitar los mocos, y además hay una cosa importante y es que hace ya unos años que, por ejemplo, los mucolíticos están totalmente contraindicados en menores de 2 años, que muchas veces ellos son los receptores de esa medicación, y es que se recomienda no administrarlos porque puede tener efectos secundarios que pueden ser peligrosos, sobre todo con respecto a que algunos antitusígenos pueden producir cuadros de sedación. Todo esto cuesta explicarlo a los padres, pero yo soy de los pediatras entusiastas, como decías antes, que creo que hay que explicarlo y no tirar por la vía rápida y decir, pues dele esto y se le va a quitar, porque no tiene sentido. Está bien. No, y luego las consecuencias, porque no son las consecuencias solo de la inmediatez del tratamiento, sino que queda una especie de inercia continua y permanente que llegan a alterar otras funciones que, bueno, porque todos los elementos que segregamos en cada una de las células que están en relación con el exterior, con la propia tráquea, la laringe, pues se ven alterados los cilios, ¿no? Que dicen, bueno, ¿para qué es necesario llenar eso de algún tipo de medicación, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Nosotros hemos también trabajado este asunto, automedicación con antibióticos, y este es el informe.
La gripe y los resfriados son dos de las enfermedades infecciosas más comunes en nuestro país, ya que cerca del 75% afirma sufrir alguna de ellas al menos una vez al año, según un estudio realizado por un laboratorio farmacéutico. Los síntomas más habituales son mucosidad nasal, estornudos, dolor de cabeza y garganta. Para combatirlos, la mayoría recurre al ibuprofeno o al paracetamol, pero aún son muchas las personas que se automedican con antibióticos cuando sufren uno de estos procesos. De hecho, en España hasta 1 de cada 5 lo hace. Sin embargo, este tipo de fármacos no son efectivos en su tratamiento. El estudio además asegura que los más afectados son los castellano-leoneses y los que menos los canarios. Bueno, los antibióticos, ¿qué pasa con ellos? Los antibióticos es la lucha continua, ¿no?, de muchos de nosotros, y lo habitual es, acaba uno la consulta, explica todo esto a la familia, parece que es un catarro banal, sin importancia, no hay ninguna complicación, habrá que seguirlo en las próximas horas a ver cómo evoluciona. Muy bien, ¿y no le va a poner ningún antibiótico? No, es decir, ese es un poco el tema. Y luego también depende mucho de, si es que todo es una mezcla entre los papás y también los pediatras. Los antibióticos no deben generar nunca una sensación de falsa seguridad. Está claro que las infecciones víricas, como la gripe, se tratan sin antibióticos. Si estas infecciones víricas se complican con una infección bacteriana, es cuando se ponen los antibióticos. Y para eso estamos los pediatras, para hacer una sospecha diagnóstica de si el cuadro puede ser vírico o bacteriano. Y si tenemos dudas y el niño es muy pequeño, nosotros mismos vamos a poner el antibiótico para cubrir esa posibilidad, esa duda que tenemos. Pero si tenemos claro que es vírico, no vamos a poner antibiótico. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces esos cuadros víricos que llevan 24 horas de evolución se complican y a la semana, bueno, a los 5 días acaba siendo una neumonía. Entonces sí le ponemos el antibiótico. Y ahí es qué malo fue el primer doctor que me vio que me podía haber puesto el antibiótico porque ya sabía yo que mi hijo iba a hacer una neumonía. Lo que tenemos que hacer es confiar en nuestro pediatra, porque si pasamos al lado de todos son muy malos o nunca me dan nada, lo que tenemos que hacer es entender. Al principio usted ha dicho, a mí me pasa con los adultos. Cuando no das un antibiótico, dice, doctor, ¿y no sería mejor que lo cortáramos de raíz, frase, y con un antibiótico? Y entonces te inducen y llegas a decir, ¿qué hago yo ahora? ¿Cómo le explico que esto no es lo adecuado? Pero luego va a seguir teniéndola porque le va a durar la patología por lo menos 5, 6 o 7 días. Conclusión, tenemos una presión psicológica y además es curioso que a lo mejor se curan y creen que ha sido el antibiótico, claro, cuando en realidad no ha sido el proceso del tratamiento del antibiótico. De hecho, el antibiótico mágico no existe. Ese antibiótico que pones y a las 6 horas de repente la fiebre ha desaparecido, eso no es el antibiótico. Eso es que ha coincidido el antibiótico con el momento en que la infección iba a desaparecer. Somos uno de los países con mayor uso de antibióticos, con mayor tasa de resistencia y tenemos que cuidarlo. Eso es importante porque si no cuidamos los antibióticos que nos curan hoy, pues mañana no nos van a curar. Claro. Y los antibióticos no se desarrollan tan rápido como otros medicamentos. O sea que hay que cuidar lo que tenemos, hay que mimarlo entre todos. Muy bien. Buena dosis de antibióticos nos hemos llevado dialécticamente, convenciendo en la divulgación más precisa, que es de salud pública pura, porque esto además es un ahorro para el sistema impresionante. Pero la verdad es que son, lo dice Javier Saz en este reportaje, niños que son sobremedicados. Vamos a verlo. En España tenemos fiebrefobia, sobre todo con los niños. Al menor síntoma de fiebre o tos, los padres suministramos lo primero que se tenga a mano en el botiquín de casa. Antipiréticos, jarabes para la tos, codeína, paracetamol, ibuprofeno, antibióticos y solo cuando la cosa empeora llevamos al niño al pediatra. Pero el mal ya está hecho. Según la Asociación Española de Pediatría, casi el 70% de los medicamentos utilizados en la infancia lo son para procesos banales, en los que no está claro su beneficio. Además, pueden ser peligrosos. El exceso de medicamentos puede generar resistencia de las bacterias e incluso pueden crear dependencia. En primer lugar, afirman, hay que saber que no toda la fiebre es mala. La fiebre es una respuesta adaptativa del cuerpo cuya finalidad es acortar el tiempo que dura la infección. Además, en la mayoría de las ocasiones se utilizan antibióticos para tratar infecciones respiratorias víricas, lo que es un grave error. Los antibióticos no matan los virus y debilitan el organismo ralentizando su respuesta. En más del 30% de los casos se consumen sin que los haya prescrito el pediatra.
En los procesos catarrales tampoco hay que abusar de antitusivos y mucolíticos. Un vaso de leche templada con miel puede ser igual de efectiva y evitará que aparezcan efectos secundarios como reacciones de hipersensibilidad o alergias alimentarias. Bueno, le vamos a dar el Premio Nacional de Información Científica Pediátrica a Javier Sas, ¿no? Porque ha dicho lo mismo que usted. Exactamente, hemos coincidido y sin conocernos, creo. Bueno, eso quiere decir que estamos ahí trabajando y que tiene niños. Importantísimo. No, creo que son niñas lo que tiene, pero bueno, ya lo averiguaremos. Las vacunas. Le ofrezco esta información sobre vacunas y usted nos precisa porque, además, cuando preguntaba por usted, que ocurrió, luego resulta que su padre fue uno de los grandes periodistas que ha tenido este grupo en su origen, ¿no? Correcto. Y resulta, yo no sabía eso, pero me dijo, no, el doctor Piñeiro es muy bueno en este tema, la pediatría. Son escasos los pediatras que aparecen en los medios de comunicación, a veces cuesta, y sobre todo que tengan la vehemencia de que, bueno, se agotan ustedes mucho en el trabajo, se cansan, ¿no? Y luego descansan, no van a los medios a lo mejor las veces que tendrían que venir, y estoy muy contento de que haya coincidido los dos elementos, ¿no? Pero no sabía que era usted el hijo de Alfonso Piñeiro. Conclusión, vamos a ver este informe sobre vacunas y luego precisamos. Fenomenal. Las vacunas ofrecen protección eficaz contra un importante número de enfermedades. Se trata de patologías para las que no existen tratamientos efectivos. Junto a la potabilización del agua, las vacunas han sido, sin lugar a dudas, la acción preventiva que más ha reducido la mortalidad en todo el mundo. Y es que, según la Organización Mundial de la Salud, evitan la muerte de entre 2 y 3 millones de personas cada año. Y además de salvar vidas, desde el comienzo de las inmunizaciones se han conseguido erradicar enfermedades como la viruela hace ya más de 3 décadas. La mayoría de las vacunas con una o varias dosis protegen de la enfermedad para toda la vida. Otras, como el tétanos y la difteria, necesitan dosis de refuerzo para recuperar la protección adecuada. Las vacunas son una herramienta fundamental para protegerse de enfermedades, reducir la mortalidad y aumentar la esperanza de vida. Bueno, doctor Piñeiro, conferencia sobre vacunas en 3 minutos. 3 minutos, pues yo creo que no hay que decir nada sobre la eficacia de las vacunas, porque la mejor evidencia de que sirven y que salvan vidas es que hay enfermedades que nosotros ya no vemos. Yo hay enfermedades que si me las encuentro de frente no sabría diagnosticar o me costaría mucho diagnosticarlo. Por ejemplo, yo veo una difteria y es probable que... Yo lo he estudiado en los libros, jamás he visto una. Un tétanos es bastante llamativo, pero me costaría. Pero no solamente eso, hay enfermedades que yo durante mi residencia sí he diagnosticado, como por ejemplo la enfermedad neumocócica invasora, y ahora ya no diagnostico, o como la varicela, y son luego los residentes, cuando yo era adjunto, los que no sabían lo que era una varicela. Esa es una evidencia que existe. ¿Qué es lo que pasa? Que al desaparecer las enfermedades, los padres, también los de mi generación, de alguna forma pierden el miedo, pierden el respeto a estas enfermedades porque ya no se ven. Y al perder el miedo surge un grupo que se llaman, habitualmente como antivacunas, aunque a mí no me gusta ese nombre y a ellos tampoco les gusta, es decir, son padres que deciden voluntariamente no vacunar a sus hijos y evidentemente los ponen en riesgo. ¿Qué es lo que pasa? Pues estos padres, al no ver estas enfermedades, empiezan a ver fantasmas, empiezan a ver, pues esa vacuna es química, esa química puede ser peligrosa, si total en España ya no hay difteria, ¿por qué vamos a vacunar de la difteria? Pues todo esto genera niños no vacunados que no solamente van a tener mayor riesgo de tener estas enfermedades que hoy ya no tenemos, sino que además, cada vez que yo les atienda en la consulta, cuando les atiendo en pediatra, vamos a tener que ser más agresivos a la hora de pedir pruebas complementarias y a la hora de poner tratamientos, porque realmente te estás enfrentando a un mundo de microorganismos que habitualmente los pediatras ya no pensamos en ellos, ¿no? Entonces, cuando un padre toma esta decisión, tiene que asumir los riesgos. ¿Qué hacen muchos pediatras cuando se encuentran a estas familias? Consideran que es una especie de maltrato al niño, se ponen nerviosos, se enfadan con los padres y casi que les echan de la consulta. Bueno, eso incluso lo hacía yo en mi residencia, porque la verdad es que te da rabia encontrarte un niño no vacunado. Ahora, esto no va a ningún lado. Si yo hago eso, los padres salen, el niño sigue sin vacunar. Lo que tenemos que hacer es fomentar la educación pediátrica y asesorar sobre por qué debemos vacunar a los niños. Tener charlas de 20, 30 minutos con estas familias, quitando esos falsos mitos sobre la vacunación, y el primero de ellos, que quede muy claro, el primer motivo por el que hoy los padres deciden no vacunar es porque las vacunas llevan mercurio.
Hemos visto como 40 pacientes en la consulta de asesoramiento en vacunas en el Hospital General de Villalba y prácticamente el 95% de los padres me han dicho que no quieren poner mercurio a sus hijos. Bueno, pues la primera respuesta no puede ser más sencilla. En España las vacunas no llevan ni mercurio ni derivados de mercurio. Punto. Se acabó el problema. Lo que sí llevan mercurio son algunos pescados que se toman. Hombre, pescados, incluso la propia lactancia materna. El aluminio, por ejemplo, también es un tema que sí que llevan aluminio las vacunas, pero es necesario para que sea efectivo. Poco a poco vamos desmontando mitos y hemos conseguido que un 90% de estas familias finalmente sí vacune, aunque sea parcialmente, a sus hijos. Muy bien. ¿Cuándo hay que vacunar a un niño de la meningitis? Bueno, pues la meningitis C o la B, porque la C lleva tiempo en el calendario vacunal y está más o menos cada comunidad autónoma tiene unos calendarios parecidos y ahora ha surgido un poco, siempre que surge una nueva vacuna como es la del meningococo B, pues siempre genera cierta polémica, los padres tienen miedo, yo no quiero que mi hijo sea un conejillo de indias. Bueno, hasta que una vacuna llega a ser comercializada ha pasado tantos ensayos clínicos que es que ya podemos olvidarnos del miedo a efectos secundarios graves. Y esta vacuna la llevábamos pidiendo los pediatras hace mucho tiempo, porque cualquier pediatra que haya visto un meningococo B y producir una enfermedad meningocócica no se olvidará jamás, porque es un cuadro realmente dramático, de muy rápida evolución, es un niño que está bien, que le ves con fiebre, pero está bastante bien y a las 2 horas está en una UBI, lleno de petequias por el cuerpo, púrpura, en un estado lamentable, en un shock séptico. Si tenemos una vacuna que puede prevenir eso, cualquier pediatra que diga, bueno, no, todavía está en ensayos clínicos, no, es mentira, todos los pediatras tenemos que recomendar esta vacuna, 100%, sin ningún tipo de miedo, porque no ha demostrado que produzca efectos secundarios que sean graves y porque protege frente a una enfermedad que sí lo es. Se está vacunando en los niños más pequeños y lo que sí es cierto que es importante saber es que esta vacuna es más reactógena que otras y puede producir un poco más de fiebre, que no pasa nada, porque ya hemos visto que con la fiebre no pasa nada, y un poco de hinchazón en la zona, pero son efectos secundarios leves y protege frente a una enfermedad que tiene una mortalidad y una morbilidad elevada. Un tema de debate es la vacuna del VPIH, del virus del papiloma humano. También es una pregunta muy frecuente que nos hacen a nosotros. Tenemos esta información y luego la matizamos. 60.000 mujeres europeas son diagnosticadas de cáncer de cuello de útero cada año. En España se trata del segundo más frecuente en mujeres de 15 a 44 años. Este cáncer está causado por el virus del papiloma humano, un virus de fácil transmisión por contacto genital que afecta tanto a hombres como a mujeres y del que existen más de 100 tipos. Se trata de una infección muy común, ya que el 80% de las mujeres sexualmente activas están expuestas al contagio en algún momento de su vida. La gran mayoría de los casos de cáncer de cuello de útero podría evitarse mediante la detección precoz, la realización periódica de exploraciones ginecológicas y citologías. Además, es importante evitar riesgos con la vacunación, y es que la inmunización frente al virus del papiloma humano es la estrategia preventiva más eficaz para reducir la prevalencia de cáncer de cuello de útero y otras enfermedades. Según los expertos, esta vacuna debería administrarse en edad temprana, entre los 11 y 12 años, para maximizar su efectividad. Bueno, doctor Piñeiro, ¿cuál es su recomendación sobre este informe? Pues hay más de 2 millones de dosis de vacunas puestas de papiloma humano sin registrar efectos secundarios significativos y es la primera vacuna que existe en el mercado que puede prevenir un cáncer. Es decir, poco más se puede decir. Es la primera que existe que no previene una infección como tal, sino una infección que es necesaria para que luego se desarrolle cáncer de cuello de útero, aunque también cáncer de vulva, cáncer de pene, también se debería empezar a vacunar a los varones. Ahora, es una vacuna que ha tenido una mala entrada, sabemos el tema polémico de aquellas niñas de Valencia en el que no quiero entrar demasiado cuando estaba en la primera vacuna. Lo que sí es cierto es que lo que nadie tuvo en cuenta a la hora de comercializar la vacuna es que se iba a administrar a adolescentes, además mujeres que estaban entrando en la adolescencia y eso ha creado también una serie de síntomas un poco bizarros o extraños que nadie había pensado, pues como síncope, mareo, que al final no se ha conseguido demostrar con la vacuna y a pesar de que en España tenemos altas coberturas de vacunación con papiloma, es una de las vacunas que más está costando instaurar en el calendario. Incluso hay padres que dicen que ponerla a los 11 años incita a que los niños empiecen a tener relaciones sexuales antes, lo cual es absurdo. Una vez que se tiene una primera relación sexual
ya no sirve la vacuna exactamente lo mismo, y lo que tenemos que saber es que los jóvenes de hoy en día están bastante más adelantados que los de nuestra generación y las primeras relaciones sexuales se están teniendo pronto. Tienen mucha suerte los padres que saben cuándo tienen sus primeras relaciones los hijos. Bueno, si lo saben. Eso es un tema que es otro para otra historia. Bueno, la conclusión de un pediatra de hospital, jefe de un servicio, jefe asociado, en el hospital, usted ha dicho general de Villalba. Sí, exactamente. Es el Hospital General de Villalba del grupo de hospitales públicos de Quirón Salud. Bien, entonces, dicho todo esto, pediatra, niños, patologías banales que queremos tratar de una manera que no es correcta, y sobre dosificación en medicaciones, sobre medicación, todo ese tipo de cuestiones. ¿Cuál es su conclusión? Conclusión para los pediatras: hablemos más con los padres, dediquémosle más tiempo y dejemos el boli a un lado y la receta al otro. Menos medicamentos y más hablar, más tranquilizar, que tiene que ser la función del pediatra. Para los padres, que confíen en nosotros, es decir, no solamente por los años que llevamos estudiando, sino porque si uno va al médico es para confiar en él. Si uno va al médico y no confía y luego se va a otro y a otro hasta que consigue lo que quiere, eso no es medicina. Eso lo puede hacer cualquiera que pueda hacer una receta. Y las vacunas, pues que todos los niños se vacunen, la medida más efectiva en el siglo XX para prevenir enfermedades, y para todos aquellos padres que tengan dudas sobre la vacunación, que me vengan a ver al Hospital General de Villalba, o espero que en no muchos años se pueda hacer un proyecto que se llama Inmuniza, que estoy coordinando yo, para que este tipo de consultas se pueda hacer también en toda España y los padres vacunen a sus hijos y estén tranquilos a la hora de vacunar. Muy bien, pues ha sido un placer. Muchísimas gracias Igualmente por haber venido. Mucha suerte, recuerdos a la familia. Y por cierto, nosotros no tenemos en este programa pediatra de cabecera, pero si usted la acepta, ha quedado nombrado ya en este instante. Perfecto. Nuestro pediatra de cabecera. Muchas gracias. Bueno, ustedes también. Podría ser el suyo y el de cualquiera de nuestras familias. Muchas gracias y hasta pronto.